que, si el Señor nos permite, terminamos hoy el libro de Timoteo. Casi con el fin de año. Un libro que nos ha enseñado mucho en cuanto al comportamiento dentro de la iglesia, que nos ha enseñado también en la postura de nosotros como hijos de Dios fuera de la iglesia. Nos ha enseñado cosas de la rutina normal, de las cosas normales, de lo que vivimos cada día. Nos ha enseñado detalles para vivir bien. Quien los haya tomado va a disfrutar de una vida exitosa. Quien no los tome, quien venga a este lugar y simplemente haga presencia, pero salga y haga las cosas afuera diferente a lo que este libro, este manual de funciones le dice, entonces va a vivir en fracaso. Sus éxitos van a ser pasajeros. Sus éxitos van a ser momentáneos. Sus victorias van a ser momentáneas. Eso se los aseguro y tal vez lo podamos vivir. Cada uno de los cristianos lo vive a su manera. Unos pueden determinar en su extracción interna, o sea, en su privacidad con Dios, decir yo no le hallo sentido a mi vida o no le hallo el gran sentido. Otros podemos decir yo le hallé el total sentido a mi vida, que está fuera de tener o no tener dinero, está fuera de tener o no tener salud, está fuera de tener o no tener familia. El éxito del cristiano no depende de sus posesiones, de sus riquezas, ni de las personas que le acompañan. El éxito del ser humano depende de vivir conforme a la razón de su existencia. Y más de 6.000 millones de personas andan según el Dios de su imaginación. Otro tanto según el Dios que se inventaron como ídolos. Y otro tanto como nosotros procuramos cada día vivir según la razón de nuestra existencia. Y la única parte donde tú encuentras la dirección de esa existencia es aquí. Si un cristiano viene a la iglesia y vive amargado, vive en insatisfacción, vive en tristeza, esto no le está sirviendo. No culpen al pastor, no culpen a la iglesia donde van, menos vayan a culpar al Dios que se enseña. Son ustedes los que no han querido poner en práctica, mientras que otros, alguna vez les dije, y se lo voy a repetir, ¿cómo es posible que a una sola congregación o a la misma congregación van personas donde tienen el mismo pastor, la misma Biblia, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, y la enseñanza es igual para todos y unos vivan exitosos y los otros amargados? ¿Cómo es posible eso si la voz es la misma, las palabras son las mismas y la enseñanza es la misma? ¿A qué le echan ustedes la culpa? Es la persona, ¿no es cierto? Es la persona que quiso vivir mediocremente el cristianismo. Es la persona que quiso entregar su vida al Señor total. Esa persona vive exitosamente, así no tenga un peso en la cuenta bancaria hoy, y así su nevera esté desocupada, está feliz, porque esa persona sabe quién es su proveedor y quién es su provisión. Amén. Amén. Esta es la antesala del tema del día de hoy, en 1 Timoteo,
del verso 17 al verso 21, empezamos con el verso 17, necesario que tengan una Biblia como esta. El que no tenga una Biblia como esta se va a confundir hoy. Mi Biblia se llama Open Biblia. ¿Significa? Biblia abierta. Listo, ya estaban pensando qué traducción trae. Si usted no abre la Biblia, no espere grandes cosas en su vida. ¿Entendieron? Miren, siempre que va llegando diciembre, miren lo que pasa. Casi siempre es así. Amén, hermano. Pregúnteles y te van a dar 1000 disculpas. No, 10,000. Y casi creíbles. Pero no, esto pasa. Cuando va llegando diciembre con su alegría, mete parranda y admiración. Pero a ustedes los felicito, mis hermanos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque tal vez algunos están comprando la ropa de Navidad y no vienen a la iglesia. Tal vez algunos están alistando la Navidad de la casa y no vienen a la iglesia. Tal vez algunos desde ya tienen la receta de la natilla y no la hallan por ningún lado y no vienen a la iglesia. O se fueron a prender las velitas. Y no falta el cristiano que todavía prenda velitas y velotas. Y se va a quedar viendo un chispero cuando vengan los momentos difíciles. No hay nada mejor para un ser humano que venir a edificarse a la iglesia por encima de todo. Amén. Amén. ¿Ya tienen el Open Biblia ahí? Sí. Bien. Antes de continuar, recordemos que la semana pasada, como siempre hago un recorderis, pudimos verificar el Dios tan grande y maravilloso que tenemos nosotros, los cristianos, que siendo el diseñador del universo decidió revelarse a nosotros, a quien Él llama. ¿Cómo nos llama el Señor? Un título que no merecemos, por favor. No, la corona de la creación. O sea que nosotros valemos más que los gorilas, que los cocodrilos, que los perros, que las gallinas. Que las gallinas están caras, pero nosotros valemos más. ¿Sí o no? Ahora, cuando uno recibe a Cristo, empieza a ver el valor, no que uno tiene, sino el valor que Dios le da. Amén. Porque cuando uno está allá afuera, el valor de la vida es un disparo o es una puñalada. Oye, ¿es así o no? Ese es el valor de... Cuando estamos acá valoramos la vida. ¿Por qué? No porque venga de nosotros, sino porque sabemos quién nos da la vida, quién nos despierta cada mañana. Ahora sí lo entendemos. Es que esto ya no es religión. Es que cuando levantamos lo primero, yo sé que la gran mayoría de nosotros lo primero que decimos es eso, ¿no es cierto? Un tinto. Ah, no, perdón. Gracias, Señor. Después de gracias, Señor, yo pido el tinto. Pero gracias, Señor. Y cuando ves las personas que amas, gracias, Señor. Y arrancar el día y listo. Antes no lo decíamos así. Si lo decíamos era por pura congratulation, nada más. Pero hoy lo decimos porque lo sentimos. ¿Amén? Listo. Vimos también que sus planes se cumplen muy a pesar de nosotros. Detenga el plan de Dios a ver si puede. Muy a pesar de nosotros, Él cumple sus planes. Lo vimos con Moisés, lo vimos con su continuidad, Josué. Vimos que el desierto no fue impedimento para que se cumpliese el plan de Dios. No fue impedimento los gigantes que habían en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Ni fue impedimento las 31, 32 batallas que tuvo Josué. ¿No es cierto que no? Dios simplemente lo estaba entrenando para que fuera un buen soldado, pero no fue impedimento nada. Cuando Dios dice en Apocalipsis que esa tierra será de Israel, si acá vemos, si no fue impedimento, esa tierra será de Israel. No solo el pedacito donde está nuestro pueblo amado Israel hoy en día, sino la palabra da los límites. ¿Se acuerdan que vimos los límites? Desde el río de Éufrates hasta arriba, hasta Turquía, hasta el gran mar, ¿vale? ¿A cuál se refiere? Mar Mediterráneo. Y en la colonita por donde cruzó Moisés con todos esos
queda cerquita de llegar, del Mar Rojo en adelante. Todo eso es lo más seguro que le va a pertenecer a Israel. Pero terminando los 7 años, que van a ser para ellos como un desierto nuevamente. Ya no van a ser 40 años, van a ser 7. Triste para ese pueblo. Entonces no le detuvo nada de eso. Ahora quiero que vayamos al verso 17. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bien, nosotros tenemos que regresarnos al verso 12a para poner en práctica esto. Porque ustedes sí están teniendo en cuenta bien lo que Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo. Ve y háblale a los ricos de este mundo. ¿Sí? Vaya y háblale a un rico de este mundo. ¿Sí? No seas soberbio, millonario, estúpido. ¿Está diciendo eso? ¿Sí? No seas soberbio, ricachón, desgraciado. ¿Sí? ¿Está diciendo eso? No, para nada. No es el mandato que le está dando. Pero el solo hecho de decirle a un rico que no sea activo, ¿sí? Ahí ya no suena feo, ¿no es cierto? Vaya a llegar a un rico que no sea activo. ¿Qué se necesita en el 12A? Duro. Buena batalla. Y para las cosas anteriores que nos enseñó Timoteo, la buena batalla. ¿No es cierto? La buena batalla de la fe, que es la que está hablando aquí. ¿De qué habla el pasaje? Primeramente habla de riquezas. A muchos cristianos les encanta que la Biblia les hable de riquezas. Aquí se habla de riquezas de dinero cuando en el recorrido de estudiar verso a verso el Señor habla. Esa parte no se salta. No hablemos de porque es que capillano, no, eso se enseña, porque si está en la Biblia se enseña a la manera que Dios lo da. ¿Vamos bien? Entonces, ¿de qué habla? De riquezas. ¿De quién habla del pasaje? De los dueños de las riquezas. Está sencillo. Ahí ya hicimos una exégesis. ¿Sí o no? ¿De qué habla? A los ricos de este mundo que no pongan su confianza en las riquezas. Entonces llegamos a esa conclusión. Bueno, ahora, ¿qué dice acerca de lo que dice? Que los 3 puntos que de vez en cuando tocamos en cuanto a la palabra. Entonces, ¿de qué habla el pasaje? Es una buena forma de estudiar la Biblia. ¿De qué habla el pasaje? ¿Qué habla? ¿De quién habla el pasaje? Si habla de alguien. ¿Y qué habla de lo que habla el pasaje? Entonces son 3 punticos muy importantes cuando algún hermano quiera estudiar la palabra de Dios, estudiarla bien. Entonces, ¿qué dice acerca de lo que dice? Primero, o A, que las riquezas producen altivez cuando no cumplen el propósito divino. Aparte de esto, le digo, ¿a qué ricos se refería? A los ricos de este siglo, que incluye ¿qué? Los ricos de afuera y los ricos de la congregación. Entonces aquí todos dirán, uy, nos salvamos, pastor, que acá sí estamos llevados. Pues no es el salvar. Unos tendrán un poquito más en material, otros tendrán un poquito menos. Pero no necesariamente habla de la cantidad de posesiones. Técnicamente. Y vamos a verlo de esa manera. ¿Qué nos está enseñando hoy el Señor? Que las riquezas producen altivez cuando no cumplen el propósito divino. La persona se vuelve altiva. Segundo, que la base de la confianza de un ser humano y sobre todo de un cristiano, porque normalmente el mundo no confía en Dios, yo diría más bien de cristiano, debe estar en el dinero
o en las cosas materiales, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, bueno. Hicieron cara como que listo. Entonces, no debe estar en las cosas materiales ni en el dinero. La confianza, ojo, entendamos bien lo que está diciendo. La confianza, o sea, la confianza, la palabra seguridad. Que mi seguridad no dependa de lo que yo poseo. Pero no es cierto que las posesiones y el dinero a veces pareciera que tuvieran alma y sentimientos, ¿no es cierto? Y como que le hacen acostarse a uno seguro. Ay, bueno, tengo tal cosa, por si pasa esto, entonces tengo esto acá. O sea, eso trae cierta confianza, pero una confianza excesiva en el dinero o en las posesiones está desplazando a Dios de tu corazón. Porque, ¿qué pasa cuando no la tienes? Si tú permaneces firme cuando te va mal en los negocios, tú estás confiando en Dios. Si cuando te va mal en los negocios, cuando viene la escasez, empiezas a tener dificultades, estabas confiando en las posesiones, en las riquezas, sea la cantidad que sea, o en el dinero. Eso es un buen ítem que uno puede sacar cuando venga la escasez. Te alegras igual cuando tienes un superávit que cuando no lo tienes. Por lo menos una alegría exterior, una sonrisa. ¿Sí? Uy, me acabo de llegar un dinerazo. ¿Te alegras igual? ¿Te alegras igual cuando no lo tienes? ¿O qué pasa cuando no lo tienes? Empieza a haber batalla, empieza a haber... ¿Sí se dan cuenta? Si aparece la palabra batalla ahí. Hay que batallar cuando se tiene y cuando no se tiene, para mantener en equilibrio siempre. Que la confianza debe estar siempre en Dios, que nos da no lo que se nos viene en gana. A los cristianos les es puesto un límite cuando reciben a Cristo. ¿Cuál es ese límite? Que ya nosotros no buscamos lo que queremos, que Dios no avala. ¿Escucharon? Porque cualquiera de nosotros puede solicitar sacar un crédito y comprarse una finca. Yo creo que le dan el crédito. Se compra una finquita, 3 hectáreas, con un riachuelo. ¿Sí o no? Con una casita ya campestre y unas vaquitas. Yo siempre he soñado con eso. Se me está pasando el tiempo. Yo les tengo 2 noticias buenas ahora que me acuerdo. La primera, que yo un día voy a tener esa finca. Y la segunda, que el dinero está en sus bolsillos. No, por dejar. Eso sí no les gustó, ¿no? ¿Cómo les quedó el ojo japonés? Qué bueno, ¿no? Ay, ya no pasó, no me gustó esa vaina para nada. A menudo que nosotros leemos algo contra los ricos, pensamos que no tiene que ver con nosotros. Díganme que es verdad o no. Este pasaje, tú lo lees, debió haber terminado en el 16. Del 17 para adelante no es conmigo. No, mis hermanos, esto trata con nosotros. Porque a menudo que escuchamos eso en la palabra, queremos obviar, no es conmigo, no pasa nada conmigo. Porque como nosotros no tenemos grandes fábricas, no somos dueños de yates, de grandes extensiones de tierra, no tenemos una gran cuenta bancaria, ¿no es cierto? Donde tengamos que ir al banco y pedirle a 3 policías que nos escolte cada que retiramos plata. Si el caso cuando entramos al cajero y nos botas a 20,000, el que está escoltándolo ahí es el que le dije que le iba a gastar algo. No se va de ahí hasta que le gaste.
Esa es la máxima escolta que tenemos. Entonces, como nosotros no tenemos estas grandes posesiones, ¿qué decimos? No es con nosotros. Bueno, les voy a enseñar que sí es con nosotros. A ver si nosotros calificamos en esta categoría. Pero aún sin tener nada de eso, sí podemos calificar en la categoría de los ambiciosos y codiciosos. ¿O no? ¿No hay ambición entre ustedes? ¿No hay codicia? Claro, tenemos codicia. Entonces, ¿entramos ahí? Bien, no hemos obtenido riquezas, pero estamos. Entonces Dios nos quiere evitar problemas con esta enseñanza. Nos quiere evitar problemas. No es que quiera evitar que nosotros prosperemos. Es que tal vez más de uno de ustedes le ha pasado que ha querido prosperar. Pero que hay cariñitos ahí, bueno. Le hablé de plata y ya le está haciendo como tan lindos que se ve. Las cogió conmigo y dice: no lo puedo ni ver ya porque pero es bonito que a fin de año haya amor porque los regalos van a ser grandes. ¿Somos codiciosos? Sí. ¿Ambiciosos? De ahí se derivan otras cosas como la envidia, como es el egoísmo, como son los celos. De ahí se deriva de todo esto. La murmuración. La murmuración, claro. Uno tiene y ese día porque tiene, el otro no tiene, yo sí acá arrastrado. Las redes sociales hablan harto de eso. La Biblia contiene más de 2.300 versículos sobre finanzas y posesiones. Pónganle cuidado a eso. Más de 2.300, más de 2.300 versículos que hablan de finanzas y posesiones, y no quiere decir que este tema es más importante para Dios que el perdón o que cualquier otro tema. Pero yo sí estimo que Dios, al involucrar tanto la cuestión de las riquezas y todo esto, nos quiere advertir algo. Porque yo sé que a más de uno de ustedes le ha llegado lágrimas por culpa de las riquezas, por culpa de la ambición, por culpa del dinero, por culpa de las posesiones, sean muchas o sean pocas. Porque cuando uno como cristiano no deposita su confianza en el Señor y decide hacer cosas que a uno le parecen fáciles, siempre que a ti te ofrezcan un negocio o algo, nunca te lo van a ofrecer como dije: mire, cómprame este negocio que está dando unas pérdidas maravillosas. ¿No es cierto que no? Nunca. Vea usted, vea, le vendo esta máquina que hace unas empanadas horribles. Jamás. Vea, estas empanadas, mejor dicho, la gente le hace cola. ¿Sí? Más o menos el marketing. Vea el negocio, ¿y usted por qué lo vende? Voy de viaje. Y a los 4 días lo vio por ahí. ¿Por qué no ha ido? No, es que decidí quedarme. Pero ya firmó usted por dentro. Y yo sé que cristianos, desde hace 18 años que estoy compartiendo la palabra, una gran responsabilidad sobre mis hombros entregar esto. El pastor dijo: tamaña osadía. Tamaña osadía entregar la palabra de Dios. En 18 años he visto muchos hermanos que han tomado decisiones nefastas, equivocadas, y han tenido que sufrir las consecuencias porque Dios se lo quiso evitar. Y es que el hermano no puede decir: no, es que yo nunca llegué a Timoteo. No, por toda la Biblia, más de 2.300 versos bíblicos que no son una fantasía ni son una leyenda. Esto no es un libro cualquiera. Alguien dijo, le dijeron a un hombre que habían seleccionado los 100 mejores libros de la historia. Y un pastor le preguntó a ese varón, y yo estuve mirando esos 100 mejores libros de la historia, ¿y por qué no está la Biblia?, le dijeron al pastor, dentro de esos 100 mejores libros.
Y el pastor respondió como todos nosotros deberíamos responder: es que la Biblia está fuera de categoría. No es un libro cualquiera. Es un libro de poder y de amor. Amén. Amén. Él transforma vidas mientras uno se deje transformar la vida. Jesús habló más del dinero que lo que habló del cielo y del infierno. No es más importante el dinero ni las posesiones, solo que habló más del dinero. Porque es como lo que más nos apasiona. Eso es lo que más atrae al Señor. Yo les he dicho que lo último que se convierte en un cristiano es el bolsillo, ¿no es cierto? De las últimas, no, la última parte. Porque nosotros venimos de allá, untados, empapados, viendo como si el dinero fuera lo que rige. Claro, allá afuera el dinero rige todo, maneja todo. El dinero vende niños a prostitución, el dinero compra niños a prostitución, el dinero prostituye jovencitos y jovencitas, el dinero acaba con familias enteras a través de la droga, el dinero compra puestos, el dinero vende puestos, el dinero posesiona senadores de la república, el dinero pone presidentes, el mismo dinero quita presidentes, el dinero asesina. Todo se maneja con dinero. El dinero rompe matrimonios. La raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Si tú ves ese solo verso y no lo analizas, dice, lo pasas por alto. Si tú le añades lo que acabamos de decir y lo comparas, dice, ahora sí entiendo por qué el Señor nos advierte que no nos enamoremos del dinero, porque es raíz de todos los males. Hay amor en la palabra de Dios. Hay amor en la palabra de Dios. Conocer lo que Dios piensa sobre el dinero y las posesiones materiales nos prepara para tenerlas o no tenerlas. Acá nos estamos enseñando que el Señor nos prepara para no tenerlas, para andar en contentamiento de hambrientos y mal vestidos. Hay iglesias que enseñan sobre la pobreza absoluta en el cristiano como un símbolo de castidad. A eso nosotros lo llamamos en el curso de la iglesia misticismo. Místicos. Gente que se alejaban, se metían a los conventos y no volvían a salir al mundo con un solo atuendo. Eran los frailes. Con un solo atuendo, era una sola capa para toda la vida. Vivían toda su vida dentro de esos conventos como un símbolo de castidad. ¿Saben qué? Bonito, pero no efectivo, porque entre un convento encerrado, ¿a quién vas a darle la luz de Cristo? ¿A quién? Ahora vete con un solo traje, predica la palabra, alguien te escuchó, te deja entrar 3 días a la semana, ve con el mismo vestido durante 3 meses y esa persona va a decir, aquí veo algo raro. La misma ropa, viene a 4 cuadras y la reconoce. Ya viene la hermana a predicar. ¿Sí? En 1 Timoteo 6:17b, tú lo puedes ver ahí. Está pareciendo interesante el tema de la riqueza, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 17b? Que no es malo tener dinero. Bueno, levántate. Bueno, también. Bueno, en coro, entonces las dos, pero con mi mayor. Las cuales son inciertas, Ni En ponga. buena esperanza las riquezas. sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten. ¿Se dan cuenta? Entonces está diciendo, las cuales son inciertas. No pongan su esperanza en las riquezas que son nulas. En los cristianos dice ahí. Son inciertas. O sea, pero también está diciendo, Dios da en abundancia, pero no necesariamente está hablando de riquezas. O sea, uno no debe ser yo no debo estudiar
estudiar finanzas en la universidad para aprender a manejar el dinero. No, eso no me va a llevar a ser exitoso a mí. Puede que me lleve a ser un hombre que acumule mucho dinero y muchas posesiones, lo cual ya nos dimos cuenta no trae el éxito. Ante lo contrario, entre más dinero, como que más pendiente de eso, como que menos paz, menos tranquilidad, no sé, habría que tenerlo. Eso es lo que cuentan los demás, eso es lo que uno medio ve, pero hay muchos casos, miles de casos, donde ricos se han suicidado, donde ricos se separan, se da mucho, sus hijos para un lado y sus hijos para el otro. Los hijos se vuelven drogadictos. Ahí está. Claro, entonces ya le están haciendo mal, ahí ya no hay éxito, porque el éxito de la vida depende de que la pareja críe hijos, los saque adelante y los lleve por los principios bíblicos. De eso se trata el éxito. No criar hijos que le lleguen a cierta edad y los pongan en una buena profesión, después tú los veas con automóvil último modelo y con severas nenas. Porque para mucho padre eso es suficiente. Bueno, mi hijo es así, vea ese chino tan querido, tan lindo. Y mire con ese carrazo, tiene un sueldazo. Ustedes escuchan a las personas de afuera decir, hola, tal le ha ido bien. Está bien. Sí, lo hablan desde la perspectiva de las finanzas. Metámonos a esas casas. Si tuviéramos la oportunidad de verificar si realmente viven bien, nos daríamos cuenta que si alguien vive bien es el buen cristiano. Pero eso lo taponan, lo maquillan, lo tapan, porque el dinero trata de confundir a la gente. ¿Sí? El dinero no es suficiente en este mundo. Tú vales por lo que tienes. Nos dice claramente que no es malo tener el dinero, pero que disfrutarlo o no dependerá de quién o cuál sea nuestra motivación de tenerlo. No nos está diciendo no pretenda no tener dinero, dice no se detenga en prosperar, pero hay unos principios financieros bíblicos que bien aplicados te van a llevar a agradar el corazón de Dios. El gastar excesivamente, lo hablamos alguna vez acá, no es un principio bíblico. Un principio bíblico es el de ahorrar al estilo de José. Tremendo banco, ¿no? City José, Banco City José. ¿Qué enseñanza nos dio José en cuanto al ahorro? ¿Y cómo prosperó? ¿Cómo se adelantaba a la época venidera? Nosotros hoy escuchamos mucho ruido de tambor sobre una economía nefasta a nivel mundial. Estamos escuchando de la recesión económica en todo el mundo, que por las guerras, que por el dólar, que por el euro, que por el petróleo. Guerra de poder, simplemente. Nosotros los cristianos, el Señor nos permite que se nos anuncie eso para que la clase pasada hablábamos de ser abundantes en discernimiento. Y uno debe discernir, uno debe dejar pasar esos momentos. Dios está permitiendo que se hable de eso. No está diciendo, mire, está sonando la trompeta. Entonces tú tienes que aprender a ahorrar. Un buen principio. No, vamos a ir con el día que el Señor es mi ayudador, Él no me dejará, nada me faltará. Sí, ni las deudas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ni la amargura le va a faltar por desobediente. Eso es un buen principio, ahorrar. Pastor, pues uno ahorra es cuando gana harto, no, uno ahorra cuando gana poco, para cuando ese poco que ahorra se convierta en harto y aprenda a ahorrar más harto. Eso es un buen principio. Más por más, vamos bien. ¿Puede? Yo considero que sí, por dos situaciones. Quiero que tengan pendientes esas dos situaciones. Primero, para que quien pida y se le dé, destape lo que motiva su corazón. Si es seguidor de Cristo, seguidor de las finanzas. ¿Puede el cristiano pedir? Sí, pida. Que se pueda dar una situación que Dios le dé.
que Dios le dé lo que esté pidiendo. Están pidiendo acumular un buen negocio y tener, bueno, Dios se lo puede conceder, querido hermano. Pero Dios detrás de eso que te va a dar, o esa estabilidad económica que tienes, quiere sacar de tu corazón si tú sigues a Dios o sigues el dinero. Esa puede ser una, puede darse. La segunda, en este punto nos lo responde la misma palabra y está en 1 Timoteo 6:18. Quiero que alguien lo lea. Lo leemos de las dos versiones. Amén. Esta es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nos va a dar la Biblia ahí? Que haga ¿De qué pregunta? ¿De qué pregunta? que los cristianos prosperidad. ¿Puede el cristiano pedir financieramente? Ya les dije una. Puede que el Señor pida y el Señor le da. Listo. Y la segunda esta. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dadivosos, generosos. Bien. Diles que usen su dinero en esta versión. Timoteo, dile que usen su dinero. No le está diciendo, dígales que es malo tener dinero. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Esa es la gran diferencia. ¿Puede el cristiano pedirle a Dios que le prospere? Sí. Claro, no eviten pedirle a Dios que les prospere, porque evitar pedir a Dios que les prospere tiene dos circunstancias. Una, la gran hipocresía del cristiano. Venga a decir que no piden nunca dinero, o que no quieren prosperar, o que Dios les manda 100 millones y dicen, no, eso váyaselo al pastor, yo no quiero eso. No quiero caer en tentación. El pastor sí está necesitado. Él sí mantiene pidiendo ahora ya de rodillas. Sí. Todos hemos pedido en algún momento, o todos estamos pidiendo en algún momento, pero acá dice la motivación de unos es diferente a la de otros. Porque en esta versión me lo aclara más. Dile que usen su dinero para hacer el bien. Ustedes ven la Reina Valera y tiene que ver con lo mismo exactamente. Dile que usen, entonces usted puede pedirle a Dios dinero. Sí, pídale a Dios prosperidad. Pero primero arregle las cosas de su corazón. Que en su corazón no haya amor al dinero. Porque usted está pidiendo con una motivación ciertamente equivocada. Y puede que Dios le dé para acabarlo de tumbar, para llevarlo donde es. O puede que Dios nunca le vaya a dar porque usted no ha trabajado. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Guarde su corazón de la ambición. Guarde su corazón de los celos, de la envidia. Si usted ve que otro hermano prospera, ¿quién es el dueño de todo? Entonces guarde su corazón. Dele gloria al Señor que le está dando a otro hermano prosperidad. Y piense más bien por qué a ese otro hermano Dios lo prospera. Y revise su vida. Y diga, ya entiendo por qué. ¿Sí se dan cuenta? Y con eso usted queda limpio de corazón. No para que el Señor le llene las alforjas, sino para que usted ande en paz y en contentamiento. Que si Dios algún día le va a dar, usted va a estar preparado para ser un excelente administrador de posesiones. Porque usted hoy puede tener, o algunos de ustedes pueden tener, pero son malos administradores, porque no usan ni un céntimo para hacer el bien. Lo usan para usufructo suyo nada más, para los suyos, para que no falte nada en casa, pero para la obra del Señor no. Quiere decir que esa derivación, esa intención de ese dinero, hasta ahí depende de la prosperidad y la capacidad que usted le dé como inteligente. Pero que el día que no lo tenga, ese día se va a dar cuenta usted que jamás lo pasó por el filtro de Dios. Jamás. Y alguna vez les dije, el único dinero que el cristiano verá en el cielo es el que puso
para la obra del Señor. Escuchábamos con mi esposa mientras viajábamos a un pastor que dijo algo muy especial. Dijo: queridos hermanos, mientras el mundo hoy está invirtiendo grandes cantidades de millones de dólares para sostener la doctrina más grande y la religión más grande que hay hoy sobre el mundo, y la más peligrosa y la que más daño le ha hecho, porque antes creíamos que era la idolatría, que era la madre Iglesia Católica Romana. No. La más grande religión a nivel mundial, que logró unir a todo el mundo en un solo ideal, se llama ideología de género. Están invirtiendo miles de millones de dólares a través de ONGs, a través de las instituciones de maestros en los países. Le están invirtiendo a la educación, pero ustedes ya saben a qué clase de educación. Están comprando presidentes, están comprando grandes puestos en la rama judicial, legislativa y ejecutiva. Hay dinero en cantidad. Y nosotros, para vergüenza de nosotros, invertimos un refrigerio para 25 niños cada 2, cada 3 meses, creyendo que con esa inversión hacemos las paces con nuestro Dios, mientras ellos sacan de sus arcas miles de millones de dólares para propagandas sugestivas. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Quién de ustedes se levanta y dice: yo sí, pastor? Y por eso están ganando la batalla. La batalla de la fe, la iglesia la está perdiendo, por creer que lo que hacemos es suficiente. Porque cuando invertimos algo, lo que sea en la iglesia, vamos, y por otro lado le decimos al Señor que tiene que regresarnos eso y un poco más, porque sentimos que Dios nos debe. Para los que invierten, para los que no invierten, ni me digan. Eso sí es peor todavía. Ustedes creen esta iglesia, la iglesia del Señor en la tierra, excepto algunos pocos en los grandes países. Por ejemplo, la institución de Billy Graham, invierten millones y millones y millones para enviar Biblias a todo el mundo, manuales, libros que muchos piden y los tiran a la biblioteca y jamás los tienen. Libros que les entregué este año y que yo sé que 1 o 2 por mucho los han leído. Libros que valieron dinero a esa gente, que de buen corazón digo: vamos a combatir con estos libros. Y libros que más de uno de ustedes, para vergüenza del Señor, los tienen por allá tirados. Tal vez algunos de ellos están rayados porque se los dieron a los niños para que hicieran dibujos ahí. Jamás les interesó leer esos libros, mientras que otros están sacando del bolsillo. Y a veces muchos de estos hermanos se sienten buenos cristianos, voy bien con el Señor, mientras ellos están trabajando y de sus finanzas sacan para enviar al mundo entero iglesias como estas. Nos consideramos súper cristianos porque le damos un refrigerio a un niño cada 2 o 3 meses. ¿Cómo se sienten? ¿Sientes que estabas invirtiendo mucho para combatir el diablo? Y más de 6.000 millones de personas que estás unidas en una sola motivación. ¿Saben cuál es la única motivación que tiene la agenda global?
¿Sabes cuál es la única motivación que tiene? O el único enemigo que tiene la agenda globalista es la iglesia cristiana. A ellos no les interesan los musulmanes, hacen alianza con los musulmanes. A ellos no les interesan los católicos, hacen alianza con los católicos. La única iglesia que para ellos se debe desvanecer, se debe aplastar y se debe acabar, como ha pasado durante todos estos siglos, 2000 años, en las mismas, que esta época no es diferente. Es una iglesia que enseña principios y valores. Es una iglesia que defiende la familia. Es una iglesia que defiende la vida, no al aborto. Es una iglesia que defiende no a la drogadicción. Es una iglesia que defiende no a la sexualidad temprana. Es una iglesia que defiende la disciplina de los hijos. A ellos no les interesa nada de lo que se enseña bíblicamente. Y cuando alguien está enseñando de bien, toca acabarlos, toca quitarlos de ahí. Y la iglesia ha caído en la trampa. Y avergonzados nosotros deberíamos estar, que nos arrodillemos ante el cielo y digamos: Señor, todo va muy bien, en paz me acostaré. ¿Tú te puedes acostar en paz hoy? Yo te pregunto, ¿puedes repetir ese verso hoy antes de acostarte y decir: yo sí estoy haciendo lo que es? ¿Puedes decirlo? ¿Quién de nosotros, pues, que está haciendo lo suficiente para combatir la gran batalla que hay hoy y que miles de cristianos todavía no lo entienden? ¿Quién de nosotros? ¿Qué finanzas de ti se adhieren a ese gran combate? Porque nosotros siempre estamos mirando son los numeritos que hay en esos pedazos de papel. Lo que nos atrae son los números. Y no sabemos que donde Dios guía, Dios provee. Que cuando tú pones al servicio de Dios tu vida entera, involucrando todas las áreas de tu vida, el Señor te sustenta. El Señor es tu ayudador. No le creen al Señor muchos. Y por eso es que cada día trabajan más, cada día están más preconcebidos para que con qué mañana voy a pagar y todo eso. No se dan cuenta que Dios es el Dios dueño de todo, pero cuando lo leen no lo viven. Una iglesia así por mucho se logra sostener, pero no avanzar. Y la iglesia es cada uno de nosotros, no en conjunto, porque aquí pueden haber personas que sí hacen la tarea. Además, que yo les digo que es la minoría. La mayoría se asoman a la iglesia, medio se untan de la iglesia. No, mi querido hermano, si ustedes no van a combatir nunca, sus hijos van a caer en la trampa. Sus hijos van a caer en la trampa. Sea de niños, porque no sé, creo que Marielle y Lina pueden confirmar esto. Tal vez cuando tú estuviste, Jessy, de que la ideología de género ya está ahí, en los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí o no? Sí estamos. Entonces yo no estoy hablando lo que no es. Y tú tienes hijos. Y estamos tranquilos. Estamos tranquilos. No estamos combatiendo como es. Hombres como Pedro, que escasamente tenía un barco. Su riqueza era un barco. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús lo llamó? Primero lo guardó en un garaje, ¿cierto? Lo empeñó. Lo vendió rápido. ¿Qué hizo Saulo con todo lo que tenía? No, antes de eso, fue en el llamado. Después el Señor te dijo: yo lo que tenía no lo extraño. Dijo así: la verdad no extraño nada de lo que tenía. Él lo subía.
Dios no, o sea, lo que les decía ahorita, lo que dice 1 Timoteo, diles que usen su dinero para hacer el bien. Bueno, si Dios hubiera dado su revelación para que todos los seres humanos que quieran la entendieran así nomás, no hubiera nombrado pastores nunca. ¿Sí o no? ¿Para qué pastores? ¿Para qué líderes? Si cada uno la podría entender por su cuenta, ¿sí? ¿Para qué iglesia? ¿Para qué reunión? No. La palabra de Dios dice que Jesucristo estableció pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, ¿no es cierto? Para que guiaran al pueblo. Así hace el Señor. Entonces acá a Pablo le da dirección para que le dé a Timoteo, para que Timoteo le enseñe a quién, al pueblo. ¿Qué tiene que enseñarle Timoteo al pueblo? Dile, ¿de qué? De finanzas, de finanzas, de finanzas. Enseña de sexualidad, claro. Enseña de restauración de las familias, claro. Enseña educación ética y moral, claro. Enseña cómo vestirse. ¿Sí lo vieron en Timoteo? Hasta allá, claro. Enseñe cosas que aparentemente no se ven aquí, pero que están ahí. Enséñale a comer a la gente, enséñale a comer a los niños. Pastor, ¿dónde dice eso? Dice que esté bien con todos los hombres mientras que sea posible. Y yo no como con un chino que esté tragando feo. Yo me paro y me voy para otro lado. Maleducados. ¿Soy mala educación o no? Chino que coma feo, lo llevo acá. ¿Y por qué comen feo los pelados? Porque a los padres no les importa, no los están criando de esa manera. Eso es ética. Eso es solo un punto. A hablar bien, claro. Bendecir es bien decir. Hablar bien, hay que de todo. Bueno, dentro de todo Dios quiere enseñar sobre las finanzas. Y en este caso acá no estamos hablando de diezmo, de ofrenda, son principios bíblicos, pero acá no está tocando ningún tema de esos. ¿Qué está diciendo? Diles, enséñales que usen su dinero para hacer el bien. Pastor, yo lo hago, yo le hago el bien a mi familia, le doy de todo lo que me piden. ¿Sí? Y tú le vas a ir a decir eso al Señor cuando esté frente a Él. Eso es ser descarado. No, yo tuve a mis hijos, de todo lo que me pedían, allá hice el bien. No es tonto. Nadie que recibió a Cristo es tonto y sabe lo que Dios le está diciendo. Cuando le dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones. Esa es la riqueza que Dios está pidiendo. Y es la riqueza que el pueblo de Dios no tiene. Porque no está diciendo hartas acciones. ¿Qué está diciendo? Buenas. Que lo que tú hagas sea motivado por Dios y para Dios. No para ser vistos o no para satisfacerte y decir, mire lo que yo hago, mire yo nada. Eso es. Pidámosle a Dios riquezas. La semana pasada hablamos de abundancia, ahora hablamos de riquezas. Ya dicho que tú quieres ser una persona que sea rica en buenas obras. Y muchas de las buenas obras que la palabra habla requieren de finanzas. Y si lo unimos con la pregunta anterior, quiere decir que nosotros los cristianos deberíamos pedirle a Dios finanzas y prosperidad. ¿Para qué? Para ser ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Porque no es que le vayamos a solucionar a la gente las dificultades que tienen.
Pero uno puede, con dinero, uno puede comprar 30 Biblias. Y buenas Biblias. ¿Requiere dinero? No, yo siendo de comprar Biblias para acá, no. Siendo que si usted le pide al Señor, Señor, bendíceme para hacer buenas obras. El Señor te bendice y tú vas y compras 10, 15, 20 Biblias. Dice, pastor, mira estas 15 Biblias. Para las personas, las pocas personas que salen a predicar la palabra, las pocas, contadas, que salen a predicar la palabra los domingos, encuentren, enfoquen, Dios les muestre a una sola de ellas, que vayan 2, 3, 4 visiten, que puedan ver que está creciendo, decirle, mira, tienes tu Biblia. La Biblia regalada jamás será una pérdida. Por lo menos la guardarán en su casa. Y algún día tendrán que sacarla cuando estén en situación difícil. Ha pasado. Hay gente que se ha convertido en los moteles. Porque en cada motel siempre hay un Nuevo Testamento. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan que vinieron los gedeones y nos contaron que ellos entraban a los hoteles y los moteles y les dejaban meter un Nuevo Testamento en cada mesita de noche? Y han habido testimonios de personas que se han convertido ahí por un Nuevo Testamento. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se siente? Eso es finanzas, estamos hablando hoy de finanzas. Pastor, si yo tengo otros problemas, no puede parar el tema y hablar más bien de mi problema. Tal vez tu problema es este, no le has entregado el corazón al Señor. No en esta área, tal vez en varias áreas. Tal vez sigues así, te agarró el año, se te pasó el año y sacas conclusiones. Haces tu presupuesto anual y dices, rojo, ¿qué hice este año en cuanto a buenas acciones? No hablemos de esto de la ayuda, eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Esos son espasmos espirituales. Desde a mí eso no se cuenta. Si lo hacen es porque les nace. Buenas acciones. ¿Cuántas personas están hoy a los pies de Cristo? Porque tú fuiste un tremendo soldado del Señor y tuviste tanta compasión de esa persona que dijiste, yo voy a entregar mi tiempo para esa persona. Si llegó diciembre y termina el año y tú terminas haciendo eso, tú puedes satisfacer tu alma diciéndole, Señor, tal vez no lo hice los otros meses, pero lo que está pasando ahorita en mi vida no lo había vivido antes, no lo había experimentado. ¿Cómo hay tanto dolor allá afuera? ¿Cómo hay tanto sufrimiento y el cristiano esté tan distraído como si nada estuviera pasando? El mundo es un cementerio. Dolor, llanto por todo lado. Pastor, uno sale acá y eso de discotecas. Mire, todas las personas que están hoy en esos lugares son personas incompletas. Hacen lo que tú y yo hacíamos antes para llenar espacios en el corazón. Porque nosotros éramos muy felices los fines de semana. Y el resto de la semana no le hallábamos sentido a la vida. Infelices. Porque si no hubiera sido así, no habíamos llegado a una iglesia cristiana. Ahora Dios nos ofrece una completa felicidad de 7 días. Y dice, y se la repito, si quiere todo el año, se va a vivir contento, en contentamiento como Pablo, sin necesidad de discotecas, sin necesidad que tu cuenta de ahorros aumente, que eso trae un fresquito. Pero que lo que tú tienes y va llegando, tú sepas que fue Dios quien lo permitió. Que tú digas, Señor, tan maravilloso, yo no esperaba esto. Yo sé que a más de uno de ustedes les ha pasado cosas de esas, son sobrenaturales ahí. Sino que nosotros no solemos verlo en la parte espiritual, lo vemos como casualidades de la vida. Pero a más de uno de nosotros nos han sucedido cosas hermosas, donde Dios nos ha suplido, donde no veíamos de a dónde,
Y apareció ahí donde Dios dice: de gracias en todo porque es la voluntad mía. Y a veces no le damos gracias a Dios como debe ser. Estamos finalizando el año. Dice: deberían ser ricos en buenas acciones. Vaya, díganle a los ricos eso. Bueno, vaya, díganle a los ambiciosos y a los codiciosos. O sea, dígaselo usted también, por ejemplo, a sí mismo. Que sean generosos. Para ti, ¿quién me habla? ¿Quién me dice que es generoso para ti? Ahí se las dejo. David, para ti, ¿qué es ser generoso? Darte lo que tienes y de lo que no tienes. Sí, o sea, dar sin medir, Sin medida. Sí, o sea. ¿Quién más complementa? Es parte de eso, es ser generoso. Dar en abundancia. No. Sin esperar nada, sin esperar nada. No, tú puedes darle a una persona 1,000 pesos y eso no es abundante. Sin esperar nada, sin esperar. Eso es otra. Pero porque ya tu corazón está preparado. El problema es cuando preparamos la ofrenda, cuando preparamos el regalo, cuando preparamos la limosna. ¿Se han visto ustedes frente a una persona que de un momento a otro llegó y tú sientes en tu corazón el dolor de esa persona? Y no lo piensas. Alguna vez les dije: nunca piensen 2 veces lo que van a dar. Porque en la segunda dicen: no, mejor no, porque eso es para droga. Ese se está haciendo una sola vez. Generoso también es dar a tiempo y fuera de tiempo. Corazón generoso da siempre. Como dijo David, cuando no se tiene, o sea, hipotéticamente, cuando no tienes es cuando no te sobra. Cuando tú das, pero esto que vas a dar te va a hacer falta de alguna forma, pero tu corazón te dice: dalo. Al estilo Abel. Dio la más corta y era la primera. Y él no sabía si iba a volver a criar ovejas. Caín fue mezquino y esperó el tiempo. ¿Se acuerdan? O sea, él esperó a que la cosecha le saliera. La palabra dice: y pasado el tiempo, Caín trajo de sus cosechas. O sea, pasado el tiempo puede que le haya dado varias cosechas y en una de esas dijo: le voy a dar al Señor. Pero prontamente Abel dio, porque era para Dios. ¿Se acuerdan de esos cristianos que le ruegan a Pablo que por favor les permita participar de la ofrenda? ¿Se acuerdan? ¿No han visto ese texto? Déjanos participar. Le rogaban a Pablo, pero hay un atenuante. Cuando le dijo: está bien, dice la palabra que ellos se dieron primero al Señor. O sea, que ellos querían era que eso que ellos iban a dar, la motivación fuera Dios. ¿Se acuerdan de los hermanitos, entre comillas, del capítulo 5 de los Hechos? Ananías y Zafira. Eso es un caso especial. Tranquilos, hermanos, que eso no, el Señor no anda en mortandad porque no están dando, porque hoy no, pues imaginen la cantidad de muertos por todas las iglesias. Eso fue un caso especial. No creo que repita, ¿no? Por lo menos la Biblia no habla, pero sí hay algo profundo ahí, y es la mezquindad de Ananías y Zafira al abrir la boca y el Señor concederles: déjame vender la heredad, déjame vender la finca, déjame vender, Señor, ayúdame a vender la casa, que apenas la venda yo le voy a dar a los pobres.
Yo le voy a dar a los apóstoles para que ayuden a los pobres. Pero por favor ayúdame. Y entonces yo digo, listo. El comprador estaba ahí atrás de ellos. Les compró. Y ellos dijeron, uy, ¿no será que le ofrecimos mucho a Dios? Y dice la palabra que sustrajeron de lo que habían prometido. Y Dios no se quedó con eso. Dios no está matando gente porque no le dé de sus finanzas. Pero si algo nos está evitando Dios, es que suframos por finanzas. Y hay muchos cristianos que sufren por culpa de las finanzas. Y sufren a cabalidad. Sufren de enero a diciembre. Si uno no amara las finanzas, uno no sufriría por las finanzas. ¿No es cierto? Yo no amo a Petro como él cree que yo tendría que amarlo. Como yo no amo a Petro, yo oro por Petro, pero no lo amo así grandemente. Pues si Petro a mí me hace algo, ¿qué pasa? Pues nada, porque yo no lo amo tanto. Yo amo a mi esposa. Me dolería que ella me engañara. ¿Dolería? ¿Sí o no? Claro. ¿Entienden? Si yo amo el dinero y el dinero se me va, ¿duele? Si yo no amo el dinero, así lo tenga, cuando no lo tenga, ¿cuál es el problema? ¿Entendieron la regla de 3 espiritual? ¿Quiere evitar los problemas del Señor? Sí, claro, absolutamente. Que sean generosos con los que pasan necesidad. Eso es hacer buenas obras. Y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Vaya, dígale a los ricos que pueden tener sus riquezas. Vaya, dígale a la iglesia que pueden prosperar. Pero si ustedes le piden a Dios prosperar con la motivación equivocada, pueden llegar a prosperar, pero van a sufrir, porque lo que están amando es eso. O puede que ustedes le pidan a Dios y su vida todo el año sea igual, de escasez en escasez. Ahí es donde tú, querido hermano, tienes que hacer una reflexión. ¿Cómo estoy yo con Dios en cuanto a las finanzas? ¿Cómo estoy yo en cuanto a la generosidad para los que necesitan? ¿Qué estoy invirtiendo yo para combatir a los hijos del diablo, que son más de 6,000 personas contra muy pocos, que no estamos haciendo gran cosa? Porque nos dedicamos a reunirnos en las iglesias, a predicar la palabra y para de contar. Eso no transforma vidas. Vuelvo y les digo, jamás ayunar, cantar, orar produce vidas transformadas. Ni la oración, ni el cántico, ni el ayuno, ni las vigilias transforman personas. ¿Qué transforma a una persona? La palabra estudiada y vivida. Y lo que hablamos hoy es de la palabra. Tu vida va a ser más transformada cuando cada principio que se va dando en la palabra va entrando a tu corazón. Y en medio de tu vida de los 7 días, allá en tu casa, tú analizas y meditas en esto y dices, ya me acuerdo qué fue lo que enseñó el pastor a través de Timoteo capítulo 6. Ya me acuerdo qué fue lo que enseñó. Ya me acuerdo qué fue lo que yo leí esta mañana y estudié. No es para leerla nada más, no es para aprenderla de memoria, no es para pasarle factura al Señor, decirle, ya leí, Señor, ahora dame, bendíceme. No es para eso. La palabra de Dios es para aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor en medio de una sociedad caída que va hacia el abismo.
para que no te arrastre a ti ni te arrastre a tus hijos. Porque esto aprendido, querido hermano, se lo transmites a tus hijos. Y entonces cuando ellos se vayan, van a llevar mucho de esto. Y van a tener que confrontar una cantidad de cosas que tú desde la distancia, ¿cómo vas a hacer? Te van a llamar y mira que me pasó esto y lo otro, y tú, ¿qué puedes hacer? Si estos muchachos allá tienen que sacar la casta de cristianos, ellos tienen que sacar la moralidad que tú les inculcaste a través de la palabra. Ellos tienen que aprender finanzas en sus vidas, ¿o no? Ellos tienen que saber que no son buenos los toques con el sexo opuesto, que no son buenas las caricias que Dios no permite. Ellos tienen que entenderlo. Si tú no te lo estás enseñando en casa, ellos van a salir y se van a tocar con quien sea, con el primero que se les aparezca o la primera que se les aparezca, si no es que ya se están tocando. Ellos tienen que aprender límites. ¿Quién se los enseñó? La iglesia, ¿no? La iglesia no es suficiente. Es más, la iglesia es una mínima parte. Creo que donde más aprenden muchachos en la casa. Creo que la responsabilidad del más del 60-70% está en los hogares. Y la gran mayoría, de más del 60-70% de muchachos que fracasan, hijos de cristianos, fracasan por la ignorancia de sus padres, por la indiferencia bíblica de sus padres, por la poca práctica bíblica de sus padres, donde difícilmente esos jóvenes o esos niños pueden aprender algo que en la casa no les están enseñando y que el venir acá 2 veces a la semana no les va a enseñar. Tú no vas a poder, por un coeficiente muy alto que tengas, tú no vas a poder grabarte toda una enseñanza de 1 hora y media de palabra que se da acá. No te la puedes grabar, te quedarán algunas cosas. Yo los desafío, lo que les quede, llévenselo en su corazón y lo otro anótenlo en un cuaderno, pero no lo dejen ahí. Vayan y estudien y analicen nuevamente. Eso requiere tiempo y esfuerzo, lo cual muchos no hacen. Esa es la iglesia que tenemos. Esa es la iglesia que tenemos, añadido a que salen de los cultos y es como si no fuera para ellos. Y caen en los mismos vicios, círculos viciosos, igual. No es conmigo, no es conmigo. Se siguen viendo fracasos. Sigo viendo hermanos en circunstancias difíciles. Todavía se ausentan de los cultos por unas cosas miserables, por cosas insignificantes. O sea que esa clase de hermanos necesitan que todo les salga bien para poder venir tranquilos a la iglesia. Que todo les marche bien. Si algo de eso se desacomoda en su casa, en su trabajo, en su vida, no puedo ir a la iglesia. Cuando la iglesia es el foco, es el sustento, es la educación, es el soporte, es donde Dios te da fuerzas, ánimo, te empodera, te da las herramientas, te dice toma y vaya, confronte lo que le está pasando. ¿Se dan cuenta? Dios les da el mapa del tesoro y se van para otra isla. Les da el mapa del tesoro, miren, y prefieren ir sin pan del pirata que lo roba. ¿Estamos viviéndolo? Sí, mis hermanos. Este tema es tan importante y tan profundo que yo no sé si ustedes desean que le demos una segunda parte o lo cerramos ahí. Que hay 3 para el próximo culto. ¿Qué más? 7. David te tocaría el sábado venir entonces, porque es muy importante, además que es el cierre del libro de Timoteo y
El Señor me abrió la boca para una cantidad de cosas que ni siquiera tenía acá. Así es el Señor. Es experto en dañarle planes a los hombres. Yo no sé cómo que es. Estudia para ver cómo le dañó el plan a este. Porque dice por ahí que muchas veces una mala noticia es la mejor que alguien puede recibir. Dañar los planes de alguien, porque Dios está interesado en bendecirnos. Amén. Vamos a orar y dejamos para una segunda parte y finiquitar este libro. Y